creo que a partir del día de hoy tenemos que caminar ¿Usted ha escuchado con estas, este ¿Usted ha escuchado estas expresiones? Porque esta pregunta que le va a hacer va a poner caliente el programa, a elevar la temperatura del programa. ¿Usted ha escuchado expresiones de algún liderazgo, de algunos líderes? Yo sí las he escuchado, que de repente dicen, si a mi iglesia vinieran ricos, si yo pudiera formar una iglesia de ricos para que me vaya bien. Ojo que no estamos nada en contra de los ricos. Porque el texto de Timoteo lo que dice, 1 Timoteo 6:10, si no me acuerdo, o está bien, me acordé si es eso o no, ahí lo que dice, para los que nos miran por tele, oyen por radio, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Yes. No que el dinero sea malo, ¿verdad? Sino el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor. Es el amor al dinero. Al dinero. Entonces, cuando yo oigo líderes con pensamientos, si yo pudiera levantar una iglesia solo de ricos para entonces edificar, hacer. Entonces yo me recuerdo las palabras también de San Pablo que dice, ustedes siendo pobres dieron como ricos. Si hay alguien que se desprende, si hay alguien que da, también es el pobre. Cuando está bendecido, cuando tiene, da para la obra, para que la obra crezca, para la obra se desarrolle. Pero yo oigo expresiones, si pudiéramos tener la iglesia llena de ricos, y yo les voy a decir algo, con todo el respeto de muchos ricos, los ricos no dan. Los ricos no dan. Y hay gente pidiendo que la iglesia llene de ricos, ojalá, y se conviertan. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Ustedes los ricos no pongan más la esperanza en sus riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia. Así es. Para que las disfrutemos. Entonces Pablo le habla a los ricos con claridad, les dice, ustedes solo andan poniendo la mirada en las riquezas, y estas son inciertas, estas vienen y van. Entonces, yo creo que tiene que haber una balanza, ¿verdad? En la iglesia hay 3 grupos sociales que asisten. Número 1, los pobres. Número 1, número 2, la clase social, media y profesional. Y luego, unos cuantos ricos que de verdad se convierten. Así es. Yo creo que... Entonces, a los 3 grupos, sin excepción de personas, a los 3 grupos. Por encima de que tenga dinero o no tenga dinero, de cómo se vea, porque también algunas veces menospreciamos a la gente por cómo aparenta verse. Sí, también. ¿Verdad? Y eso es lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que no hagamos acepción de personas, que seamos gente misericordiosa. Me acuerdo que la primera vez que prediqué en mi vida, prediqué un mensaje que se llama, si misericordia quieres, misericordia tienes que dar. Y hoy la palabra de Dios nos está reforzando que tenemos que ser misericordiosos, ¿verdad? Y misericordiosos es ser aquellas personas que somos solidarios, que no importa cómo se vea, cómo huela, cómo aparente, puede venir muy bien peinado o mal peinado, con un perfume muy rico, oliendo mal. Creo que Dios nos llamó a dar ese abrazo fraternal, a tender esa mano, a tender ese puente, a hacer una generación de cambio, a hacer una generación diferente, por encima de que tengan dinero o no, porque al fin y al cabo la obra en la que nosotros costamos es la obra de Dios. Y la obra de Dios, Dios la construye y Dios la financia. Pero hay que ser no necesitamos que los hombres la financien. Pero hay que ser Cuando realista. dependemos de los hombres, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. O sea, al final somos seres humanos. Claro. Y discriminamos. Al final somos seres humanos y se nos olvida la misericordia. Al final somos seres humanos y se nos olvida no hacer acepción de personas. Entonces, Por ese tipo de cosas. Pero ¿quién es el que nos recuerda todo eso? ¿Quién nos recuerda todo esto que hemos de cambiar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso el Espíritu es muy Santo importante viene, la llenura. Exacto. La llenura del Espíritu, ¿verdad? No Claro. es lo mismo caminar junto a, que era lo que pues, en algún momento manifestábamos al pueblo, cuando los discípulos caminaban con Jesús, caminaban junto a Jesús. Por eso es que los discípulos tienen un cambio extraordinario en el día del Pentecostés, porque ese día fueron llenos de Dios, llenos del Eso poder es muy bueno de lo Dios. que usted está diciendo, muy Entonces, bueno. no es lo mismo caminar junto a... Hay gente que camina junto al pastor Edgar, hay gente que camina junto al pastor William, y ven las manifestaciones que Dios hizo en Colombia, y ven las manifestaciones que Dios hace en la iglesia allá en Heredia, pero camina junto a, pero nunca están llenos de. Entonces, nosotros necesitamos gente que no camine junto a, sino que llenos de. Eso está muy bueno. Entonces, cuando nosotros entendemos por qué Pedro
Si usted se encuentra a Pedro. Pedro es uno de los grandes ejemplos que yo tengo en la Biblia. Pedro, un hombre extraordinario. Es el único hombre que ha dado 2 pasos por encima de las aguas. Hay gente que dice que critica a Pedro porque es un hombre de poca fe. Pero cuando dicen eso, yo pregunto, Gonzalo, ¿hace cuánto fue la última vez que usted le dio 2 pasos por encima del agua? Nunca en mi vida, ¿verdad? Nunca. O sea, entonces tuvo que tener una fe extraordinaria para hacer eso. Pero también fue el que negó a Jesús. Y Jesús, cuando resucita, tiene que ir a traer a Pedro de donde estaba en su barco otra vez, porque ya había tirado el ministerio. La toalla. Porque ya había dejado lo que Dios lo había llamado a hacer. ¿Por qué? Porque siempre había caminado junto a. Pero cuando usted se encuentra en Hechos capítulo 1, 2 y 3, se encuentra a Pedro lleno del Espíritu Santo, en su primera predicación, en su primera conferencia, se gana 3,000 personas para Cristo. Entonces, es ahí la diferencia, cuando uno camina junto a y cuando camina lleno de. Y cuando uno camina lleno de, es cuando entonces puede experimentar el no discriminar, el no menospreciar, el no darle un lugar especial al que se ve bien y al que se ve mal, no darle ese lugar especial, sino que podamos ser misericordiosos, como la palabra dice que tenemos que Oye ser. esto, Pastor Gonzalo, ahora que tocabas esa iglesia del libro de los Hechos, de apóstoles, es una iglesia formada por apóstoles, líderes, profetas, maestros, ¿sí o no? Así es. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Esa iglesia de los Hechos tenía un apostolado fuerte, ¿sí o no? Claro, Así es. fuerte. Y dentro de su apostolado fuerte, ellos no permitían que la gente pasara hambre. Para mí eso es un verdadero apostolado. Por ejemplo, cuando Pablo, para adelantar un poquito la otra semana, cuando Pablo va al concilio de Jerusalén formado por Pedro y todos los demás representantes, Así es. Pedro va a pedir una autorización de que él quiere ir a hacer viajes misioneros, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Así es. Claro. Tienen que leer Gálatas para poder captar la idea. Cuando Pedro va y pide esa autorización de que le den la cobertura, si le podemos llamar la palabra cobertura o la oración para que él vaya a sus viajes misioneros a Asia y todo. El concilio de Jerusalén le dice, haga todo eso. Lo voy a parafrasear en palabras más costarricenses. Le dijeron, haga todo eso, gane almas, haga cruzadas, funde iglesias, levante pastores, haga todo eso. Pero le dan un consejo. Haga todo eso sin olvidarse de los pobres. Pasan 14 años de que el querido Pablo, el apóstol Pablo, hace todo eso. Y en Gálatas 2, usted lo puede estudiar. Él regresa a dar un informe. Y cuando regresa, si quiere buscar el versículo nada más para leerlo, y lo dejamos ahí de fondo, luego lo estudiamos más la otra semana. Cuando él regresa a dar el informe a la iglesia de Jerusalén, él dice, hice todo lo que había que hacer. Y entre ello, no me olvidé de lo que ustedes me dijeron. Y lo hice con diligentemente. No me olvidé de los pobres. Entonces, ese era el verdadero apostolado. Ganen almas, crezcan en iglesia, pero sin olvidarse de la necesidad de los demás. No sé cómo lo encontraste. Sí. Dice en Gálatas capítulo 2. 2:10. Vamos a leerlo un poquito antes desde el 9b. Dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles Ajá. y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieran que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ese es el informe que Pablo da cuando viene de regreso después de 14 Con años. diligencia. Sí, él dice, mire, hice la tarea, pasé 14 años aquí levantando iglesia, administrando gente, y nunca se me olvidó el consejo que ustedes me dieron. Ese consejo salió de la iglesia de Jerusalén. Y él dice, lo cual me propuse hacer con diligencia, no me olvidé de los pobres. Ahora, Ese es un apostolado. Una de las cosas importantes es que... Porque apostolado, perdóneme Edgar, no solamente es predicar, no solamente es viajar, no solamente es exigencias. No estoy en contra de que a los hombres de Dios le vaya bien, yo soy pastor y me gusta que me vaya bien. Lo que no estoy de acuerdo es con las exigencias que no nos merecemos. Y hay gente que a veces ya no predica si no se le coloca un hotel de 5 estrellas, no predica si no lo mandan a recoger un BMW. Si se puede, gloria a Dios, pero si no se puede, exigencias, pero son apóstoles que yo no veo que tengan ninguna carga por los pobres. Es que tenemos que dejar de aprender algunas cosas
que nos enseñaron incorrectamente Ajá. y comenzar por la revelación del Espíritu Santo a aprender lo que ¿Qué es eso realmente... ¿Qué es eso que hoy la gente pide ofrendas adelantadas para llegar? No han ni llegado a predicar. Y usted invita a alguien de otro país a predicar y le dice, mándeme la ofrenda adelantada. ¿Qué es eso? ¿Acaso que esto es un negocio? Que es que hemos perdido el sentido. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿En qué momento se perdió el barco de la iglesia? Y yo tengo esa experiencia porque yo a veces he invitado a alguien a predicar y me dice, bueno, mándeme la ofrenda adelantada. ¿Cómo? Inmediatamente ni siquiera lo invito. Exacto. Porque yo no me voy a prestar para una comercialización asquerosa y vulgar y ofender al Espíritu Santo. Pero ¿qué es eso que la gente pide la ofrenda adelantada? O sea, ¿dónde cabe eso? Y animamos que le a pongan apóstol. precio a su al ministerio. predicación. Animamos a todos los pastores, apóstoles, directores de cualquier ministerio del Señor a no hacerlo. Es que en el momento en que nosotros determinemos no hacerlo, no complacer esas exigencias diabólicas y satánicas, pues entonces ellos no van a tener ningún otro remedio que ¿qué? Bueno, yo voy con servirle mucho a Dios de gusto que voluntad. servirle a Dios, no por plata, no por dinero. Por eso tenemos nosotros que desde estos micrófonos, apóstol, a quien Dios nos da la oportunidad de hablar de amigos. Eso no significa que haya que honrar a la persona. Claro, por Así supuesto. es. Porque si está dedicada al ministerio hay que honrarla. honrarla con generosidad. Pero ahí es donde yo veo el verdadero apostolado. Pero si aquí ahora en Costa usted Rica- invita a alguien a predicar, le manda todo un formulario. Primero preguntando cuántos miembros tiene la iglesia. Entonces, si tiene 100 no viene. Pero si le digo que tengo 5,000, le digo porque yo puse a prueba a un pastor. Claro. Le puse que tenía 100 miembros. Y me dijo, no puedo ir. Y le dije, no, me equivoqué, eran 5,000. Y me mandó a decir que sí puedan ir. Nosotros tenemos desde estos micrófonos que denunciar esos actos de barbaridad y pedirle a todo pastor que nos escucha, usted no se someta bajo esos lineamientos diabólicos. Porque en el momento en que usted comience a darse a todas esas petitorias, usted está participando. ¿De qué? De toda esta barbaridad. Yo pregunto, Ahora, apóstol, La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres. Algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Esa fue lo que le dijo el concilio al apóstol La Pablo. sugerencia que le dio el concilio al Haga lo apóstol que fue, quiera. vaya, gane almas, haga fiestas evangelísticas, vaya, sane a los enfermos por el poder del Espíritu Santo, manifieste el poder de Dios, pero le sugerimos que siga siempre ayudando a los pobres. La sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres. Escucha lo que Y dice ellos Pablo. eran apóstoles. Dice, Eran apóstoles. algo que yo siempre tengo deseos de hacer. ya es el apóstol hablando acá y diciendo, esto a mí me lo recomendaron y lo hice. Es que el tema del cual estamos hablando aquí, apóstol, nosotros es que nosotros le estamos recomendando, y esto era lo que quería decir hace unos minutos atrás, nosotros le estamos recomendando a toda la iglesia de Jesucristo que en el programa que tiene su iglesia de recolección de víveres para ayudar a los pobres, usted colabore y pueda ser obediente. Bueno, si no hay un programa, el apóstol William dice, tráigalo acá. Pero usted colabore. Cuando a usted se le diga el primer domingo, el segundo o el tercero, traiga sus primicias para ayudar a los pobres, haga lo que hizo el apóstol Pablo. Sea obediente y lleve el arroz, los frijoles, etcétera. Porque aquí Que es el siempre tenga apóstol deseos de Pablo. hacerlo. El apóstol Pablo dijo que yo también procuré con diligencia hacer, es decir, con un deseo activo de poder hacerlo. Entonces yo animo en esta mañana a usted que es miembro de una iglesia y de repente su pastor le convoca a usted para poder traer los bienes, los víveres, que usted sea obediente, que usted los lleve, porque entre más hay, más nosotros, apóstol, podemos bendecir. Sea bendecida y llena del poder del Espíritu Santo. Un programa donde conocemos el poder del Espíritu Santo, donde tu conocimiento y sabiduría llevarán tu vida a otro nivel. A otro nivel. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto fue Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo.